académico a la, a la Universidad de Wake Forest, localizada en Winston-Salem, California del Norte, y obtuvo el grado de profesor titular. Una década después, fue nombrado director de la División de Endocrinología en el Hospital Metro Health, afiliado a la Escuela de Medicina en Case West Reserve University en Cleveland. El doctor ha recibido múltiples diplomas y reconocimientos y ha sido muy fructuoso en su producción científica, habiendo publicado más de 200 artículos en revistas médicas. Tiene en su haber numerosas invitaciones para conferencias o presentaciones académicas en los Estados Unidos de América, Latinoamérica y Europa. Hace unos meses decidió retirarse de su carrera institucional para poder dedicar el tiempo y anhelo muy particular, que es elevar el nivel de conocimiento acerca de la diabetes en México, especialmente en los profesionales de salud, estudiantes, enfermeras y médicos, y así fomentar el desarrollo de la carrera de los educadores en diabetes. Por favor, les pido a todos tengamos esta sesión informativa como una herramienta para las y los promotores de salud, así como todas las personas que formamos parte de este instituto y poder tener en el entendimiento de este fenómeno de enfermedad con mucho más conciencia y mucho más sensibilidad. Doctor, es de verdad un honor y un agrado tenerlo en esta sesión, por lo cual le daré el uso de la voz para que podamos iniciar con la presentación. Muchísimas gracias. Wow, ¿me escuchan? Lo escuchamos bien, doctor. Ok, muy bien, ya por menos me salgo de aquí porque dije, ¿de quién están hablando estas gentes? Es de, mucho, pero en fin, sí, me retiré y ahora quiero compartir con la mayor cantidad de gente posible en México el conocimiento acerca de diabetes tipo 2. Hay muchas diabetes, pero la más importante, especialmente para nuestro país, es la diabetes tipo 2. Afecta principalmente a gente adulta, aunque desde hace unos 15, 20 años se ha documentado el aumento de diabetes tipo 2. Inicialmente en gente más joven, madura, pero más joven que en antaño, en años anteriores, y además en los últimos 15 años ha llegado ya a documentarse un aumento grande, fuerte de diabetes tipo 2 en niños, lo cual es seriamente un problema que puede tener un impacto en los índices de salud en México, no tan solo ahora, sino por los próximos 20 o 30 años. Es una enfermedad interesante, pero también es una enfermedad muy nociva para el paciente. Vamos a dividir en 4 módulos la información que quiero compartir con ustedes. Va a ser una información fundamentalmente como la que le doy yo a enfermeras o estudiantes de medicina que están empezando, porque yo considero que la ventanilla de salud abre la oportunidad brutal para que los que trabajan o sean voluntarios en estas entidades, en las ventanillas, tengan un conocimiento más profundo de la diabetes y puedan dar un consejo más adecuado, más amplio y mejor fundado para que estos pacientes puedan tener un poco más de iluminación en la forma médica para el tratamiento de su enfermedad. Entonces, si ustedes consideran que el nivel de lo que yo voy hablando es demasiado bajo para ustedes, es porque así soy yo. Yo trato de hacer las cosas lo más simple posible, pero con todo el gusto del mundo, díganme qué cosas son inentendibles y qué cosas son muy entendibles según el parecer de ustedes. No voy a molestarlos con fórmulas científicas o tampoco con vericuetos o con copias de gráficas algunas veces inteligibles. Van a ser conceptos fundamentales, van a ser conceptos relativamente discutibles en algunos casos, sí,
pero que tienen ya muchos décadas de haber demostrado que son prácticos para el tratamiento de estos enfermos. Entonces, comenzando por la sección número 1, vamos a... Como que no me quiere hacer caso esta condenada. Ya. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Hay que saber definirla primero. Vamos a empezar por eso. Entonces, es una enfermedad. Y es una enfermedad que quiero que entiendan los pacientes y ustedes y muchos médicos, que es crónica. Crónica en medicina significa que no tiene cura todavía. Esto es, una vez que se diagnostica firmemente que un paciente tiene diabetes tipo 2, es un diagnóstico que va a mantenerse de por vida en esta época. Puede ser que dentro de meses o años alguien me diga, tenemos la cura de diabetes tipo 2 y entonces, qué padre, qué bueno y será un triunfo increíble. El hecho de que no tiene cura obliga entonces a aceptar que esta enfermedad va a tener la necesidad de recibir tratamiento básicamente toda la vida. Y esto es, este mensaje los pacientes necesitan recibirlo. Yo no les digo ni les recomiendo que lo hagan tan definitivo como lo estoy haciendo yo con este lenguaje, pero sí les tiene que quedar muy claro a los enfermos y a sus familias que es una medicina que no suena, que no pega, que no causa dolor, fiebre, nada de esto, generalmente cuando está diagnosticada. Es un examen de laboratorio que tal vez lo hicieron en forma definida, en forma intencionada, o por recibir un chequeo general o lo que sea, ¡pum! El azúcar está muy alta, tienes diabetes. Bueno, en ese momento, si se confirma el diagnóstico, ya veremos cómo y cuántas muestras necesitamos, el paciente tiene que recibir una información muy clara. Esto no tenemos cura en la medicina, sin embargo, y no va esto a mejorar en el sentido de con los años ser menos nociva, y por lo tanto el tratamiento que iniciemos tiene que ser considerado un tratamiento para toda su vida. No es contagiosa y no puede prevenirse con vacunas. No conocemos de que exista algún virus o algún microbio que provoque diabetes tipo 2. El COVID exacerbó la diabetes en México en aquellos pacientes que la tenían muy no intensa o en los pacientes en los cuales no había sido diagnosticada todavía. Hizo que los pacientes que tenían diagnóstico, su diabetes fuera un poco más intensa. Pero no podemos hacer nada desde el punto de vista de prevención o de antibióticos o vacunas. Tenemos bases firmes de genes que predisponen a la diabetes tipo 2. Y esto es bien importante porque si hay una enfermedad que tenga genes, quiere decir que viene en nuestra herencia. Y esto quiere decir que si en mi familia hay gente en las cuales la diabetes ha sido diagnosticada, entonces yo tengo que ponerme al frente de mí mismo y buscar ayuda. Porque muy seguramente puede ser posible que yo tenga también diabetes o lo que se llama prediabetes, y posteriormente vamos a ver qué es esto, y podamos actuar en forma más temprana. Todo el mundo sabe esto. El aumento del azúcar en la sangre, específicamente de la glucosa, es el marcador diagnóstico de la diabetes. Pero además de eso, este elemento químico nos permite saber si el tratamiento que yo como médico y tú como paciente y tú como familia actúan en, si es que está siendo efectivo o no. Entonces es un marcador también de efectividad del tratamiento. ¿Por qué me interesa tratar? ¿Por qué la diabetes es tan importante para el paciente? ¿Qué efectos nocivos puede tener la diabetes? Bueno, afecta todo el metabolismo, no nada más el azúcar, afecta el metabolismo de las grasas, esto quiere decir el colesterol, las proteínas, afecta también a los minerales como el sodio, el potasio, afecta también el manejo de las vitaminas y además muchos más procesos dentro de las células
de básicamente casi todo el organismo y no nada más se constriñe al azúcar. El azúcar nuevamente es un marcador para el diagnóstico y para juzgar la eficacia del tratamiento. Sin embargo, cuando la diabetes mellitus se deja sin control, afecta básicamente todo el organismo y todo el metabolismo. ¿Okay? Especialmente hay que tener en cuenta desde el punto de vista médico y clínico que afecta los niveles de colesterol y de los triglicéridos. ¿Por qué es importante esto? Pues la mayor parte de la gente sabe que si el colesterol, especialmente una fracción específica, se eleva en la sangre, es un factor, es un agente que va a estar causando daño en los pequeños vasitos, arterias, venas del sistema cardiovascular y puede provocar unos desastres que son tremendos. Los primeros son pueden tener infartos de corazón, pero también pueden tener lo que la gente conoce como hemorragias cerebrales y además puede haber también afección de arterias en las piernas, lo cual puede llevar a isquemia, o sea, falta de oxígeno, etcétera. O sea, no es trivial que la diabetes se acompañe de aumento de colesterol. También se asocia muy frecuentemente con la hipertensión arterial, que esto es elevación de la presión. Y la hipertensión arterial per se, sola, sin diabetes, puede afectar el cerebro, el corazón, los nervios y los riñones. Cuando las dos se juntan, entonces es aditivo la capacidad de daño que puede encontrarse en el enfermo. Entonces, desde este punto de vista, la diabetes es una enfermedad muy lenta, muy larvada, muy silenciosa, pero muy, muy nociva. Poco a poco va haciendo el daño, no duele hasta que llega el momento del clímax, hasta que se crean estos efectos nocivos después de años de padecer de este padecimiento. Si no se trata bien, eso es lo que sucede. Daño básicamente a cualquier parte del organismo. Pero si es bien tratada, disminuye en forma muy seria, muy intensa, la posibilidad de estos efectos dañinos. Entonces, si tenemos armas para poder prever, para poder evitar estos efectos dañinos, estos efectos secundarios de la diabetes, pues debemos de pasar este mensaje también a nuestros pacientes, porque esto les dé un aliciente de que cuando crezcan, cuando se añejen como yo soy, un añejo, puedan tener todavía buena salud. ¿Lo podemos esto garantizar 100%? Desde luego que no, pero sí puedo decirles que disminuye en una forma bien seria la posibilidad de que existan ataques al corazón, ataques al cerebro o amputaciones de piernas, etcétera. Tenemos muchos datos para sustentar esta premisa. El tratamiento de la diabetes es complejo. Y ahorita estamos nada más viendo bosquejos. Ya que avancemos en las siguientes sesiones, vamos a ser más intensos. El tratamiento requiere de un equipo. Y un equipo comparable a un mini equipo de soccer, ¿verdad? Y en el equipo de soccer, ustedes quieren que esté ahí Maradona y que esté Pelé y que estén todos los buenos, ¿verdad? Y todos los buenos en esto son los siguientes. Primero que nada, el grupo familiar. O sea, el paciente, el papá, la mamá o el hijo o el hermano o la hermana requieren de un soporte familiar, ya que la enfermedad no es contagiosa, ya que la enfermedad no va a brincar de una gente a la otra, sí se agrava, sí se acentúa si no tiene un ambiente familiar que permita que los tratamientos adecuados, que los cambios que necesite el paciente hacer en su vida personal sean fructíferos. Porque es difícil, y verán ustedes qué tratamiento es el más difícil. Porque los tratamientos medicamentosos son muy sencillos, pero los tratamientos que el paciente tiene que hacer son increíblemente difíciles. Y los vamos a ver y verán ustedes por qué la familia va a ser importante. Necesitan un médico
o una doctora, ¿sí? Y tiene que ser un médico o una doctora, número uno, que tenga conocimientos suficientes de diabetes, que conozca el diagnóstico, conozca el tratamiento a fondo y que tenga una red de especialistas en su alrededor, en la misma ciudad, en el mismo hospital, en la misma clínica, en donde existan oftalmólogos y cardiólogos y nefrólogos que puedan también asociarse o crearse parte del equipo. Este médico tiene que tener la convicción de que va a ser el médico por muchos, muchos años de este paciente y que va a tener que tener interacciones con la familia también. Necesitan conocimientos en nutrición. Idealmente, una nutricionista sería la buena o el bueno para poder transmitir consejo nutricional. De otra forma, hay manuales y yo tengo algún manual que podemos facilitárselo a los enfermos para que tengan una guía general de qué hacer con su alimentación. Alguien tiene que funcionar como educador de la diabetes. Y en este caso, ahorita ustedes, los de las ventanillas de salud, ahí es en donde pudieran incidir ustedes. En los pacientes mexicanos que llegan con ustedes a la ventanilla de salud y ustedes les dan la sorpresa. Pues yo sé tantito algo de esto, de aquello, de allá más allá, y empiezan entonces a crear núcleos de educación entre sus ventanilleros, vamos a llamarlos así. Hay en Estados Unidos la carrera profesional de educadores de diabetes. En México esto no ha florecido y no ha florecido por una sencilla razón. Porque a un educador de diabetes nadie le paga un sueldo. O sea, queda simple y sencillamente como una característica más en una enfermera o en un médico, pero no hay gentes que se aboquen a la carrera de educación en diabetes, desafortunadamente. Y van a necesitar que en la red de médicos contenga algunos especialistas, especialmente en ojos y en corazón. Bien, este equipo va a servir para los tratamientos del paciente diabético. Esta es la forma general de presentárselos. Vamos a ahondar, les digo, en las siguientes presentaciones en todos estos. Pero el número uno de los tratamientos es el cambio de estilo de vida del enfermo. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos en medicina, especialmente en diabetes, estilo de vida? Pues estilo de vida es simple y sencillamente cómo comes y qué tanto te mueves. Esto es, el paciente tiene que incorporar en su vida diario y para siempre un régimen, un programa nutricional que le permita disminuir de peso. La inmensa mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 están en sobrepeso. La inmensa mayoría de los pacientes que pierden el peso y llegan a un peso más bajo, casi ideal, controlan la diabetes muchas veces sin medicamentos. O si los medicamentos no estaban funcionando, empiezan a funcionar en cuanto el paciente baja de peso. Lo mismo con el ejercicio. Si están sentadotes todo el día en la silla, como yo estoy ahorita, no les va a servir para quemar todo el azúcar y todo el rollo, y entonces no va a bajar el azúcar y no se va a mejorar esa diabetes. Así que no estén como yo, párense y váyanse a correr. Y les voy a dar algunos tips de cómo decirles a los pacientes, pero no ahorita, nada más les presento el panorama general. Ustedes van a ser clave en esto, en los pacientes con diabetes que acudan a las ventanillas de salud. Y es bueno que creen ustedes un poco más de conocimiento, un poco más de cultura de tipo médico en estos dos aspectos. Medicamentos, esos son los míos. Yo soy el doctor, yo soy el que los va a dar, yo soy el que les voy a decir a los pacientes qué van a hacer con ellos, pero esto puede incluir inyecciones. Y quiero que ustedes le digan a sus ventanilleros que puede ser que se les receten inyecciones. Hay dos tipos de inyecciones para la diabetes y nada más. El clásico, la clásica, pues, inyección de insulina, ¿verdad? Esto tiene más de 50 años de existencia, es muy efectiva,
Y, sin embargo, tiene sus altibajos. Tenemos actualmente otro tipo de inyecciones. Tenemos nuevos conceptos, compuestos, que no son insulina, que hacen que el cuerpo produzca más insulina y que lo produzca más en forma más adecuada. Estos medicamentos se llaman los GLP-1 y van a tener que metérselos en la cabezotota. Ya estoy viendo. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Luis o a quién estoy viendo aquí en la pantalla? Aquí, Luis Antonio Zamudio. Y a ti te voy a preguntar al final, GLP-1, y si no lo sabes, patatús, reprobado. ¿Ok? Ok. Bueno, en algunos casos, y esto va a ser menor y menor con los nuevos GLP-1, van a haber una disminución de esta cirugía bariátrica que es utilizable para el control del peso, en algunos casos, no la mayoría. Y hay algunos otros tratamientos, pero ya no de la diabetes, sino de algunas de las complicaciones de la diabetes. Por ejemplo, si empiezan a verse daños de la diabetes en la retina de los ojos de los pacientes, hay tratamiento para eso y es efectivo. Si hay un poco de sensación de opresión en el pecho, de falta de aire, y les hacen estudios y les dicen que tienen enfermedad del corazón llamada coronaria, hay tratamientos para eso, tanto de medicinas como de cirugías. Entonces, esos tratamientos sí tienen que ser dados o tienen que ser ofrecidos por especialistas. Estos dos son los clave. Esos son los que yo quisiera que no los olvidaran los pacientes y fueran muy leales a ellos para evitar llegar a la cirugía bariátrica o a la cardíaca o a la cerebrovascular. ¿Por qué caramba surgió esta maldita enfermedad? No es culpa de los regímenes de Estado. O sea, no le van a echar la culpa al régimen actual ni a nadie. Esto es una culpa de evolución. Es una culpa genética. La antropología nos va a dar un poco de interés en esto. Vamos a ver cómo se visualiza actualmente la emergencia de la diabetes. Vamos a ver cosas que no son médicas ahorita, pero que tienen que ver con la medicina. Y vamos a ver cómo estos cambios adaptativos que surgió o que sufrió el ser humano o que ganó el ser humano conforme pasaron los milenios, nos colocaron en desventaja frente a la sociedad actual. Y no la sociedad humana, sino la sociedad industrial y de alimentos. Cristina no me está haciendo caso. Cristina Michel ya me volteó. Ya me volteó. Bien, esto es una cosa muy simple. Aquí está un bosque y aquí está el tío de alguno de ustedes. Pero este tío es hace aproximadamente unos 40,000 años. Un grupo llamado de los denisovanos ya tenían características humanas. La evolución ya había llegado a ese nivel. Y acá está una denisovana, una mujer. La casa de ellos, un poco rústica, ¿verdad? Pero tenían buen techo, buen piso. Lo único malo es que él tenía que salir de aquí pum, 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 y se metía al bosque, se subía a la montaña y esto le podía tomar días o semanas. Y el que fuera allá al bosque no significaba que iba a encontrar comida y tampoco significaba que podía encontrar comida para traer de regreso. De hecho, este hombre no tenía la garantía de no ser él comida de los otros animales. Entonces, era un ambiente muy hostil. Comían lo que encontraban, ¿verdad? O sea, no había mercados, no había nada, no había estufas, no había refrigeradores, no había camiones. Era un Acapulco del de ahorita, pero permanente. Nadie podía entrar porque no había entrada por los caminos y no había tiendas, como no hay ahorita en Acapulco. Ninguna tienda funciona bien.
Entonces, lo que se encontraban, animales muertos, frutas en el suelo, insectos, lo que fuera, para poder subsistir. Esto es lo que logra los cambios genéticos. El gen cambia porque necesita subsistir y entonces le cambia las características al cuerpo y hace que el cuerpo busque de qué tal, de la forma para poder subsistir. De otra manera, no hay nada. Estos cambios tienen que haber habilitado a este ser humano, número uno, a ser más rápido. Número dos, a guardar mejor la energía que gana de los alimentos. Número tres, a ser más inteligente para poder crear formas de cazar y de etcétera, ¿verdad? Todo esto sucedió por miles y miles de años, ¿ok? Nos prepararon para ese ambiente en donde no sabíamos si íbamos a comer mañana o la semana próxima, y por lo tanto, una vez que veían la comida, el apetito así se les desencadenaba y se acababan todo, pero en una forma a barbaridades, ¿verdad? Y entonces eso siguió, eso lo tenemos. Yo les apuesto lo que ustedes quieran, a que si ayunan 2 días y se van caminando y les enseñan un platón como con 100 garnachas, se lo van a comer, pero ahí, pero corriendo. Y más si es en la Merced, en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, este apetito voraz nos vino a nosotros. Pero no tan solo eso. Como mi cuerpo no sabe si va a volver a comer en 2 o 3, 4 semanas, tiene que guardar. ¿Y dónde lo guarda? Pues ahí, ¿verdad? En la panza, en el tejido de la grasa, ¿verdad? Y entonces hay una tendencia a crear grasa y a poner ahí. El proceso alimentario lo logra de esa forma. Pero ahora, las familias, número uno, vean nada más la cueva que tienen ahora. Tienen, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Nadie sabe? A ver, díganme. Una televisión. Sí, y pero tiene también otra connotación. Desde que nació, algunos lo llamaron la caja idiota, porque nos idiotizaba. Y sucede esto. Aquí se la pasan ellos 2, 3, 4, 5, 6 horas. ¿Por qué? Porque está la serie que salió en Netflix del Señor de los Cielos o de los chiquiteros o de los que fueran, ¿verdad? Y no menciono muchos porque si no me va a tocar balacera al rato. Y entonces, cuando les dio el hambre, púchatela. Ahí se va el papá. Camina por unos 5 minutos y llega aquí al refrigerador. Y está lleno. Y entonces regresa, y ahí está la mesa. Y se lo come. ¿Y cuánto gastó de calorías de ir, servirse, regresar? Casi nada, ¿verdad? 15, 20 calorías, pero en la botana, para seguir la serie de televisión, se zambuca 600, 700 o 1000 calorías. Y esto sucede día tras día, tras día, tras día. ¿Cómo celebramos nuestros cumpleaños, nuestras bodas? ¿Cómo somos celebratorios? Con alimentos, ¿cierto? Los pasteles y todo. Y está bien, pero nuestro cuerpo no está capacitado para detenerse, para restringirse. El ser humano evolucionó miles y miles para adaptarse a esa falta de alimento y para adaptarse para estar constantemente caminando. Nosotros nos enfrentamos a un medio ambiente totalmente diferente, con un aumento en la dádiva de alimentos mal balanceados, de hecho, porque la industria necesita usar mucha grasa y mucho azúcar para mantener la integridad del alimento. Está inherente en el proceso industrial el que son alimentos hipercalóricos. Y además de todo,
hay una disminución en la actividad física global en el mundo. ¿Por qué? Porque hay coches. Y vamos en coches, o hay metro, o hay camiones, o hay Ubers, o hay esto o aquello. Ya no es las caminatas, ¿verdad? Y por lo tanto, proponemos que la diabetes mellitus tipo 2 es desencadenada por el entorno actual, que actúa en un grupo de genes que se adquirieron durante la evolución para ser seres humanos y que ahora nos hace básicamente tener esta epidemia de diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son los factores que pudiéramos enumerar para poder identificar a gentes, a personas, a niños, a jóvenes o adultos que tengan factores de riesgo para diabetes tipo 2? Primero, la herencia, obviamente. Si hay diabetes en la familia tipo 2, ese ya es un factor de riesgo. Si tú eres una muchacha joven o no tan joven, te casaste, tuviste un niño y tuviste un segundo niño, y en el segundo niño te dijeron algo que no te habían dicho antes, pero ¿sabe qué, señora tal? Usted tiene diabetes gestacional. Le subió el azúcar en la semana 30. Y de ahí en adelante les hacen tratamiento porque la diabetes gestacional es el azúcar elevado, es la diabetes. Afecta al niño si no se trata y afecta a la mujer también si no se trata. Y luego nosotros como médicos y ginecólogos, nace el niño, ¡pum! Como por arte de magia, se acaba. No se puede demostrar que la paciente tiene diabetes. El problema es que los médicos aceptamos que ese era el fin de la diabetes gestacional. La realidad es que si ustedes toman 100 mujeres que tuvieron diabetes gestacional y las siguen durante el tiempo y en toda la vida, 80 de ellas, en menos de 30 años, desarrollan diabetes tipo 2. Lo que quiere decir que la diabetes gestacional no es simple y sencillamente más que un golpe de toda la carga hormonal que se crea durante el embarazo, que desata el aumento de azúcar y nos revela, nos enseña que esa muchacha tiene un altísimo riesgo de ser paciente con diabetes tipo 2 en los siguientes 20 o 30 años. Obesidad. Obesidad es un factor brutalmente indicativo de riesgo de diabetes, especialmente esa obesidad que ven en las barrigas, la obesidad que se llama visceral, la obesidad que se llama abdominal, la obesidad que se llama del charrito, ¿verdad? Ustedes ven cómo en caricaturas se muestra al charrito mexicano gordito de la barriga. Esa obesidad abdominal es mucho más riesgo de diabetes. El peso es también indicativo de riesgo de diabetes si sobrepasan la normalidad en su cuerpo. Si les dice su médico, oye, te encontré que tienes mucho triglicéridos en la sangre, aguas. Otro factor de riesgo de diabetes tipo 2. La hipertensión, lo mismo. Hay una enfermedad en mujeres que se llaman los ovarios policísticos, que tienen el mismo, si no es que más, posibilidad de tener diabetes que las mujeres que tuvieron diabetes gestacional. En las mujeres con ovarios policísticos, desafortunadamente, es más temprana la aparición de la diabetes tipo 2. Y factor de riesgo, pertenecer a un cierto grupo racial. ¿Y qué les parece? La población en México tiene ya identificados genes de predisposición a la diabetes tipo 2. Trabajos allá, en el Instituto Nacional de la Nutrición de Carlos Aguilar, han mostrado genes que se asocian a la aparición de diabetes en un grupo de gentes. Entonces, ¿estamos en México? ¿O están ustedes en México? No, ustedes no están en México, ¿verdad? Más que los que están en la Secretaría ahorita. Todos los demás están en Estados Unidos. Peor todavía. Peor todavía, porque aquí están los Burger Boys y todos estos
malditos restaurantes que me gustan mucho, pero que son bien nocivos. Entonces, como grupo global mexicano, estamos todos en riesgo de diabetes tipo 2 en México. Yo tengo un hermano que tiene diabetes tipo 2 y me cuido, pero como loco. Y a veces me escondo de mi esposa, me salgo por atrás y me voy a La Cazuela, que es un restaurante acá buenísimo de tacos. O sea, y yo, que dice que soy médico de diabetes, no puedo a veces controlarme. Es demasiado rica la comida mexicana, es sabrosísima, ¿no? Bien. Y me van a decir ustedes, pero no es cierto, porque mi tío, que no está gordo, está medio flaquito y tiene diabetes tipo 2. Sí, porque la carga genética puede ser más alta en gentes que no ganen peso porque se están cuidando mucho y son muy disciplinados y todo, pero el no tener obesidad no quiere decir no hay riesgo de diabetes. ¿Okay? Bien. Si no tienen obesidad, ¿por qué carambas hay diabetes? Bueno, hay un fenómeno, hay un trastorno determinado genéticamente que es falla de la hormona insulina. Entonces vamos a ver un poquitito más médicamente o biológicamente, ¿qué carambas es esta maldita insulina? Bueno, todos tenemos insulina. ¿Dónde y para qué tenemos insulina en nuestra sangre? La insulina es una hormona y las hormonas no son más que mensajeros. O sea, son mensajes para que el hígado o para que el corazón o para que los riñones o cualquier órgano en su cuerpo haga algo. Entonces, esta insulina es una hormona que se produce en un órgano que se llama el páncreas. Y el páncreas está en la barriga, muy metido adentro de la barriga, muy cerca de la parte de atrás de la espalda. Este órgano, tiene adentro pequeños grumos de bolitas que se llaman los islotes y que se le da el nombre de Langerhans porque el doctor Langerhans los encontró, los describió. Y dentro de esas bolitas, de esos corpúsculos, ahí es donde están localizadas estas células beta. ¿Por qué beta? Porque fueron descubiertas después de las alfa, no por otra razón. Y estaba usando el idioma griego Langerhans cuando estaba estudiando el páncreas. Entonces las llamaba alfa, beta y luego hay otras gamas y otras deltas. Las células betas que están en esas caniquitas en el páncreas que está en el abdomen del cuerpo de este sujeto, yo, tú, ella y todos nosotros, producen insulina. Y la insulina sale a la sangre y ¡bum! Se desparraman por todo el organismo. Siempre hay insulina, normalmente, un nivel X en la sangre. En cuanto uno come, se va para arriba. ¿Por qué? Porque tiene efectos, lleva mensaje a los órganos que les voy a presentar en un momento. Y en cuanto el alimento se empieza a digerir y se empieza a ingresar en los tejidos, la insulina va bajando 3 o 4 horas después de terminado uno de alimentarse, la insulina regresa a su nivel basal. La insulina afecta un montón de tejidos, pero los que les voy a presentar son los más claves para el propósito de diabetes. ¿Ok? Aquí están todos los que participan en la diabetes. ¿Ok? Alimentos, es un estómago. Esto es el intestino. Le corté un montón para que pudiera caber en la transparencia. Esto es el torrente sanguíneo que llega a todos los lados. Hígado, músculo, el tejido graso, el cerebro, bla, 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 todo. Dentro de este tubo, dentro de esta arteria, hay compuestos, hay células rojas, hay hemoglobina, hay azúcar, hay colesterol, y todo. Es el sistema de distribución del alimento para todo el organismo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el alimento? Vamos a tomar el alimento desde que se está preparando. Ahí está, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Ustedes ven el sartén? Bueno, ¿qué sucede con el sartén? Bueno, pues lo maneja un cocinero, ¿verdad? Y el cocinero manda una señal, pero así se va por el aire, ¿verdad? Que se llama olor. Y ellos están sentados ahí junto a la alberca, junto a la puerta, y les llega. Están cocinando. ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? Luis, ¿qué más lo que más te gusta? La carne. La carne. ¿Qué más? El chorizo, las garnachas. Las Las... frituras. Bueno, llega aquí y ¿qué sucede? Todavía ni siquiera lo comen, ¿eh? ¿Qué les pasa en la boca? Se hace Como, agua en la boca. como que se humedece, ¿verdad? Bueno, aparte de eso, al revés, no seas bruto. Pues, ¿qué estoy haciendo? Les da una sonrisa, ¿verdad? Ahí voy. Bien, desde ahí el cerebro ya sabe que hay la posibilidad de comida de llegar a nosotros por el aroma, por el olor. Y entonces hace que el páncreas empiece a producir insulina y la empiece a poner en la sangre. Púchatela. ¿Qué va a pasar cuando la comemos? Pues baja de la boca, llega al estómago, ahí va la comida, y llega al intestino. En el intestino es donde se machaca, se hace como un líquido y se puede absorber en la pared del intestino. Pero en cuanto toca la pared del intestino, ¿qué sucede? Las células intestinales, antes de que empiecen a absorber, antes de que suceda ninguna entrada de comida adentro de la sangre, ya le dijeron al páncreas, apúrale porque ya está aquí, ya llegó. ¿Cómo lo hace? El intestino manda hormonas que se llaman incretinas, ¿ok? Y estas van a ser críticas. Ya lo verán cuando vean los nuevos medicamentos. Las incretinas hacen que el páncreas produzca más insulina todavía, pero tienen otro efecto. Y otro efecto fundamental. Y esto es, le dicen al cerebro, ya están entrando, ya no le hagas más. Bajan el apetito. Hacen que el paciente o la muchacha, el hombre, lo que sea, sienta un poco de saciedad más intensa que antes. Entonces regula el apetito, la incretina. Pero hace también que salga insulina. Cuando ya llega al intestino y se empieza a absorber el alimento, entonces se mete a la sangre, se dispersa por todo el organismo y también llega al páncreas. Y ahí el páncreas siente, ¿qué te pasa? Ya llegó el azúcar. Y entonces el tener el azúcar ahí circundando, bañando esas caniquitas en donde están los islotes, en donde se produce por las células betas la insulina, ¡boom! Empieza a producir insulina. 3 grandes estímulos para la producción de insulina. Viene del cerebro, de la mucosa, del recubrimiento del intestino, pues, y de la elevación del azúcar después de la comida. Todos estos hacen que la insulina salga y entonces sí, se mete a la sangre. Y de ahí, para todo el organismo. Y entonces va a empezar a afectar la labor, la función de 3 órganos fundamentales en el manejo del azúcar. El hígado, el músculo o los músculos, pues, y el tejido graso. Al hígado le voy a decir párale. ¿Por qué párale? Porque el hígado está produciendo azúcar durante la noche, lejos de la comida, para mantener azúcar
le haga al cerebro funcionar. Ese es uno de las funciones fundamentales del hígado, que el cerebro tenga siempre, siempre, siempre un suministro de azúcar. Y entonces cuando el efecto del alimento con todo el azúcar que llegó y ya se calmó todo, empieza a producir azúcar para que el cerebro no se dañe. Entonces, cuando hay comida, la insulina le dice, párale, no seas bruta, pues que no te diste cuenta que ya llegó un montonal de azúcar, ahorita guárdala. Entonces, le quita la capacidad al hígado de deshacerse del azúcar que tenía almacenada anteriormente. En el músculo va a hacer que se le meta el azúcar adentro. ¿Por qué? Porque el músculo va a estar caminando, va a estar moviéndose y necesita azúcar. Y el músculo la guarda como si fuera gluten o glucógeno o lo que es azúcar pegadita toda ella junta. Va a usar un poco y el otro lo va a guardar para cuando voy a correr o voy a hacer algún ejercicio. Y el resto va para otros órganos, ¿ok? Pero en cantidades brutales, ¿sí? Se deposita junto con la grasa en el tejido grasoso. Cualquier exceso ahí se guarda. Eso es la obesidad, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de cómo hay mucho estímulo, muchas señales y muchos órganos que participan en cómo se maneja el azúcar en el organismo. La insulina aumenta la entrada en el músculo y en el tejido adiposo, en el hígado baja la salida, pero hace que se deposite más el azúcar ahí para cuando ya no hay comida. Aumenta la grasa, ¿ok? Y aumenta que tomen las demás partículas de la comida, los aminoácidos en especial, que no son otra cosa que la proteína que fue despedazada en el intestino y ahora la usan para crear nuevas proteínas o proteínas vírgenes, digamos, en el músculo, en el corazón, en donde sea necesario. ¿Ok? ¿Me entienden? ¿O soy bruto? No, doctor, sí lo entendí. ¿Ok? Bueno, que conste, ¿eh? Porque voy a hacer una prueba ahorita. Eso no lo sabe nadie, ni siquiera las gentes del Distrito Federal saben. Pero cada uno de sus pantallitas tiene ya un detonante. Y si les hago las preguntas que les voy a hacer y no las responden, explota. ¿Les queda claro? Yo nada más veo tres pantallas. O sea que espero que haya más. ¿Cuántas gentes tenemos? Tenemos 27 participantes conectados. ¿Y cuántas ventanillas de celular hay? 52, ¿verdad? Sí, 50 en Estados Unidos y Ujú. 2 en Canadá. ¿Y dónde están todas las otras que no están ahorita? ¿Hay va a haber alguna repercusión coercitiva para las... Bueno, no importa. A ver, díganme los que no sean ni nadie del Distrito Federal. ¿Qué les va pareciendo esto? ¿Les va interesando o está muy aburrido y quisieran mejor no verlo? Sandy. Está muy interesante, doctor. Es Sandy El Curi de Canadá, la BDS de Canadá. Le Ajá. agradezco mucho la información. Solamente quería preguntar, también este webinar está grabándose, así que sí podemos tener la información ya después, ¿verdad? Sí, Sí, o sea, claro. Si queremos referirnos un poco a la información que usted nos está dando. Yo estoy tomando pues las notas que pueda, pero tomen nada más notas porque los 4 Módulos. módulos en PowerPoint, ustedes los van a poder bajar. perfecto, gracias. Bien. ¿Quién más está allá? Yadil. Sí, buenos días. Mi nombre es Yadel López y yo soy la coordinadora de la Ventanilla de Salud en San José, California.
Nada más quiero comentar que es buenísima su clase. Sé que todavía no termina, pero de inicio sabemos que es una información que más en Estados Unidos, que se habla tanto de esto, ¿verdad? De esta enfermedad crónica, aún sabiendo, ¿verdad? La información y sabiendo los riesgos y sabiendo todo lo que esto conlleva al final del camino de una persona diabética. Aún así, es súper importante tener este tipo de entrenamientos, ya que nosotros como las personas que estamos al frente de la ventanilla, en lo personal lo digo porque cuando llega una persona que no sabe que es diabético y después de verle hecho el examen y que indica, ¿verdad?, que hay una alta posibilidad de que sea diabético, esa persona aún le cuesta trabajo entender el riesgo y aún así le cuesta el trabajo entender la información. Y una de las cosas súper interesantes que me parece es que está diciendo usted que va a ser posible descargar estas dispositivas, ya que mucha de nuestra gente tiende a ser visual Sí, de manera de que uno le comparte la información. Pero Exactamente. si ellos no miran algo en pantalla, algo visual, les cuesta mucho trabajo entenderla. Y para pero mí en lo personal esto me va a ayudar bastante para el momento de yo compartir una información así tan importante, que la persona pueda mirarlo con sus propios ojos y que no es solo lo que uno piensa o lo que uno quiere compartir. Muchas gracias. gracias por su No, tiempo gracias, valioso. gracias, gracias, Yadiri. Y Aida Hidalgo, de Seattle. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente soy Hidalgo. Yo soy promotora en la ventanilla de salud de Seattle y me parece excelente, excelente esta presentación porque es muy didáctica, extraordinariamente didáctica. Como comenta Yadel, muchos de nuestros pacientes que nos visitan, pues bueno, prefieren un aprendizaje más visual. A mí Ujú. me parece excelente. Son Bueno, conceptos muy complejos para algunos, sobre todo este diagrama de lo que pasa en nuestro organismo, la función del páncreas, cómo sucede la elevación de insulina. Hay pacientes que a mí me ha tocado que quieren aprender más, que quieren entender más, quieren ir más hacia los detalles, realmente qué es lo que sucede en su organismo. Y me parece excelente poder utilizar esta información para educar más a los pacientes y bueno, también informar sobre los riesgos que hay, ¿no? Todos los órganos sí, que pueden ser afectados y demás. Me bueno, parece excelente y va a ser fantástico poder accesar a este material cuando lo necesitemos. bueno, Muchas gracias. va a haber más, o sea, no, ahorita hay más. No hemos terminado la sesión, pero va a haber otras 3 sesiones. Así que háblenle a las otras ventanillas, que si no acuden a las sesiones, les va a tocar una franquicia, pero brutal. ¿Ok? Que lo manda el santo. ¿Saben quién fue el santo? Sí, Sí, ¿Quién fue? el claro, doctor. el ¿Sí lo saben? luchador. Era un luchador, sí. Bueno, bien, vamos a continuar, si les parece Perdón, bien. doctor, creo que María Díaz también está ¿Quiere, quiere hablar? queriendo platicar. Sí, 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 sí. Dale, a ver, échenla. Buen día desde San Antonio, Texas. Buen día. Sí, mire, es muy interesante. Yo tengo diabetes tipo 2, tengo 42 años y la verdad, sí, bastante gente de edad más avanzada no tiene diabetes. Hacemos chequeos de la salud y les decimos, tu glucosa está alta. No, es que yo no puedo tener diabetes. Eh, pues a veces le digo, ¿cómo te puedo explicar que puedes tenerla, verdad? Esto nos va a servir mucho para indagar más, para estar más preparados y poderles explicar, incluso poder dar, no una plática de expertos, pero sí poderles demostrar que es importante estarse checando y el por qué, pues también no que se contagien, perdón, por qué lo tienen. A mi hija lleva un doctor de genética y la doctora me dijo que por genética, aunque a veces te cuides, es la manera en que lo podemos heredar, ciertas enfermedades que ya viene de familia. Y yo no lo sabía, ¿verdad? Toda mi familia es diabética, pero es muy interesante y estamos bien dispuestos para estar escuchando todo esto. Muchas gracias por la información y por la oportunidad. ¿Le seguimos y dejamos al final un poquito más de tiempo otra vez? Sí, claro. Bueno, sale. ¿Y ahora por qué no me hace caso?
Ahora, hay dos defectos en los enfermos que tienen diabetes tipo 2 con respecto a por qué el azúcar en ellos está alta. Si ustedes estuvieran en el año 1950 y les tomaran una muestra de sangre en Nueva York, un grupo, Rosalind Yalow y su esposo, ellos podían medir, eran los únicos en el mundo en ese tiempo que podían medir los niveles de insulina. Cuando le tomaron muestras a las gentes que tenían diabetes, la insulina estaba alta. La insulina estaba un poquito más alta que en los que no tenían diabetes, tomada temprano en la mañana, o sea, en ayunas. Y entonces digan, pues, ¿cómo? Si se pensaba que en ese tiempo que la insulina iba a estar muy baja, ¿verdad? Pues no. Cuando la diabetes empieza, se encuentra con un problema, y un problema serio, ¿verdad? O sea, ustedes vieron estos órganos, la grasa, el músculo y el hígado. Pues sucede que en el paciente diabético, estos órganos no responden 100% como los órganos, el hígado, el músculo, la grasa, de alguien que no tenga diabetes. Entonces, el hígado toma un poco menos de azúcar y sigue produciendo un poco de azúcar, pese a que haya insulina elevada en la sangre después de comer. El músculo no llega a captar toda la glucosa que debiera de captar y atrapar, y el tejido graso no toma el azúcar en la misma cantidad. Entonces, el páncreas, ¿de qué les pasa? No están trabajando estos. Trata de compensar produciendo un poco más de insulina, pero no es suficiente. Este es un fenómeno que nosotros conocemos como resistencia a la insulina. Esto es, si le doy 5 unidades de insulina a un sujeto sin diabetes, el azúcar le baja, y le baja cierta cantidad, vamos a decir 30 miligramos. Si le doy los mismos 5 unidades a una persona igual, del mismo peso, pero con diabetes, no le baja. Requiere 2 o 3 veces más la dosis de insulina que le tengo que dar para que le empiece a bajar el azúcar. Entonces, aparte, este es un defecto de la diabetes tipo 2, ¿okay? En que no, los tejidos tienen ese defecto ya de nacimiento. Y además, las células beta, los pequeños capsulitas que están localizadas en el páncreas, que está en el abdomen, van muriendo rápidamente. Todas las células del organismo tienen un límite, se mueren y son reemplazados hasta que nos muramos todos, ¿verdad? Todo mi cuerpo. En el paciente con diabetes tipo 2, los islotes, los conjuntos de celulitas en el páncreas, que son los que producen la insulina, mueren prematuramente. Y entonces, si ustedes agarran un páncreas de un paciente diabético que murió en un accidente de automóvil y les permiten usar el páncreas para hacer algún estudio y pueden contar los islotes, y luego lo comparan con un sujeto que haya muerto también y que no tenga diabetes, han perdido 50, 60 o 70% de los islotes. Y esto es progresivo. O sea, ya tenemos más estudios en donde podemos decir, cuando llegamos al diagnóstico de diabetes, cuando podemos hacer el diagnóstico de diabetes, ya se han perdido cuando menos 40% de los islotes del páncreas. Y se siguen perdiendo.
Y es por eso que en algunos de los enfermos con diabetes, a largo plazo, tenemos que, de alguna forma, dar insulina, ya sea en forma de estimular a los islotes que quedan o de preservarlos mejor o de inclusive tal vez hacer que se reproduzcan más, o bien les damos insulina directamente con una jeringa y con una aguja, ¿verdad? Que eso es el clásico de cómo se administra la insulina. Esto está cambiando dramáticamente en los últimos 3, 4 años, nuevamente porque, vamos a regresar rápido, acá. ¿Se acuerdan estas incretinas? ¿Se acuerdan de ellas? Israel, Sí, nos acordamos. Sí, doctor. ¿se acuerdan que les dije que, les decía, ándale, échale, dale insulina, échale? Eso era lo que les dije que hacían. Bueno, pues recientemente se encontró que no nada más hacen eso, sino que hacen que se reproduzcan más los islotes de Langerhans y que no se mueran tan rápido. Entonces, estas incretinas se están transformando en un tratamiento impresionantemente importante dentro del armamentario contra la diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, estamos incidiendo ahora, estamos utilizando esa herramienta para tratar de que no nada más demos para bajar el azúcar atacando la resistencia, les vamos a enseñar después cómo se ataca la resistencia a la insulina, pero también estamos incidiendo en el productor de insulina. ¿Ok? Bien. La diabetes mellitus, ya que se diagnosticó, se puede controlar con, ahí estamos otra vez, baja de peso, baja de peso, baja de peso. Y ponte a caminar o a correr, a moverte. Probablemente vamos a tener que usar medicamentos para aumentar la sensibilidad a la insulina en esos tejidos, en esos órganos que no quieren responder a la insulina. Y en algunos casos, usar estos medicamentos que les acabo de mencionar, las incretinas, y algunos otros que ya se usaban antes para aumentar la producción de insulina. Y si eso no le alcanza, entonces sí, va a ser necesario que utilicemos insulina. ¿Ok? Eso es aquí, en eso donde está marcado en rojo, en donde ustedes pueden tener una incidencia, ojalá, brutal. Porque ahí no se requiere un médico, ahí no se requiere, es más, el médico no sabe bien qué hacer con el ejercicio y la receta del ejercicio. Y tampoco conocen bien la comida mexicana, etcétera. Esto es fundamental. Yo creo que es ahí donde ustedes debieran de seriamente enfocarse con sus ventanilleros. ¿Cómo sé que algún paciente tiene diabetes? ¿Cómo se les ocurre? Pues es sencillo, ¿verdad? Tenemos un marcador y el marcador es el azúcar elevada. Así de sencillo. Es una prueba muy, muy sencilla, pero siempre instruyan a sus gentes que hay errores de laboratorio, ¿verdad? Y esto puede ser un error de laboratorio y yo no tengo diabetes, bueno, de acuerdo, puede ser que no la tengas, que se le vuelva a hacer. O sea, 2 veces hay que hacer el estudio diagnóstico para estar seguros. El efecto, uno de los efectos importantes de errores de laboratorio o errores en la medida del azúcar es el alcohol, la ingesta de alcohol. Paola, ¿está usted oyéndome? Paola Hernández. Sí, aquí estoy. A ver, ¿cómo es que el alcohol puede hacer un error de laboratorio? Y es un poco, es poco broma, ¿eh? Ese es el alcohol no del paciente, es el alcohol del técnico de laboratorio
que la noche anterior tomó mucho y ahora está muy crudo. Y no sabe ni lo que está haciendo en el laboratorio. ¿Ok? Entonces, siempre sean un poco críticos, ¿verdad? Porque es un diagnóstico muy serio. Y yo no tomaría un diagnóstico definitivo a no ser que se repita. Esto es el tipo de medida en cuándo se puede tomar la muestra de sangre para medir el azúcar. Bueno, pues la podemos tomar en ayuno, ¿verdad? Que es lo más clásico. O la podemos tomar también después de los alimentos. O puedo yo darle una carga de azúcar al paciente, una cantidad X de azúcar, y mido 2 horas después, ¿ok? O, la que me encanta a mí, puedo medir al azúcar que está pegada así, enraizada en la hemoglobina de la sangre, a la cual llamamos la A1C. Y este azúcar pegado a la hemoglobina en la sangre nos da una idea bien, bien certera del promedio del azúcar de los últimos 3 meses, porque la hemoglobina vive 3 meses y se destruye, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esta A1C, porque no requiere ni de ayuno, ni de tener una hora determinada después del alimento, etcétera. Y además de todo, es bien fácil de hacer, ¿ok? Entonces, pero puede ser cualquiera de estos que le hagan a sus pacientes y entonces la diabetes va a existir en cuanto se excedan estos valores diagnósticos. Si se tomó en ayuna, para que sea una muestra o un laboratorio o un número que diagnostique diabetes, tiene que ser mayor o igual a 126. Este signito que ven aquí significa igual o más que. ¿Ok? Si lo toman a cualquier hora del día y sale más de 200, es diabetes. Si hicieron A1C y es más de 6.5%, tiene diabetes. Si ustedes hicieron una postcarga, esto es, comió una carga de azúcar como se hace en el embarazo para determinar si hay diabetes gestacional, más de 180 es diabetes. Entonces, es sencillo. Me gusta porque no requiere ninguna preparación de ayuno ni nada y porque es relativamente más estable que las otras. Pero cualquiera de estas va a ser válida para utilizarse como diagnóstico de diabetes. ¿Se puede curar la diabetes tipo 2? Desafortunadamente, no. Esto es muy importante que se lo señalen al paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes muy, 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 muy buenos, hacen sus dietas, están haciendo su ejercicio, y llegan a tener glucosas normales y la A1C baja a 5% y se sienten maravillosos y entonces dicen, ya estoy. Y entonces se van con este muchacho que trabaja en las farmacias Slim o quién sabe, no me acuerdo cómo se llaman allá, o con la señora que le dio el té que le iba a curar de la diabetes y ya seguro. Desafortunadamente es no verosímil. No hay cura para la diabetes. ¿Me oyes, Pati? Sí, doctor Calles. Ah, qué bueno. Estaba buscando tu nombre para ver, pero ya te encontré. Ya te encontré. Pati Esparza es la que se encarga de la ventana de salud en la ciudad donde yo vivo. Y esto se inició como un esfuerzo conjunto con una persona muy querida mía
que nos está viendo ahorita, de hecho, nada más que yo sé que es muy discreta, María Pujana. Y luego Patty es la que se denominó como la jefa y patrona. Y mi hospital fue convencido, precisamente por ella, por María, a que hubiera una sede de la ventanilla de salud precisamente en el hospital. Entonces, por eso quería buscarla, porque si no le iba a regañar a Patty. Pero definitivamente, cuando hablen con sus gentes, con sus ventanilleros, no les den la posibilidad ni la esperanza de que la diabetes se va a curar. No sucede. No sucede, y mientras no se actúe en la diabetes, se pierde tiempo, entonces va a ser cada vez más fácil que lleguen a tener complicaciones crónicas. ¿Ok? En personas que no tienen todavía diabetes, pero que han sido informados que tienen prediabetes, se puede retardar el inicio de la diabetes. Eso lo sabemos porque hubo un estudio muy interesante aquí en Estados Unidos, yo fui parte de ese, en donde se demostró que hay dos cosas que pueden retardar el inicio de la diabetes. O sea, si hay pacientes que tienen un azúcar elevadita, pero no en el rango de diabetes. Entonces, a estas gentes se les introdujo en un programa en donde se comparó el no hacer nada, nada más estarlos viendo y saludando y cómo te va, versus otro grupo en donde se les puso en un programa muy serio, muy intenso, de baja de peso y de ejercicio, ¿ok? En donde se retrasó seriamente la iniciación de la diabetes manifiesta. Pacientes, otro grupo que tomaron metformina, también lo retardaron, pero no tanto como las gentes que estaban en el programa de peso y ejercicio. Y de hecho eso sucedió en un lapso de 5 años, ¿verdad? Eso fue el estudio. Bueno, a los 10 años, todavía la inmensa mayoría de las gentes que participaron en el grupo de peso, de baja de peso y de ejercicio, seguían sin diabetes en un 80%. O sea que es eficaz para retardar el inicio de la diabetes, ¿okay? No nada más para tratar a la diabetes ya manifiesta. ¿Ok? Bien. Aquí se acaba la sesión número 1 por mi parte. O sea, yo ya hoy no tengo muchas otras cosas que compartir con ustedes, porque la semana próxima vamos a tener otra sesión, vamos a platicar más a fondo de algunas de las cosas que hemos esbozado aquí. Va a ser un poco más gráfica, va a ser un poco más enfocada a tratamiento, a tratamiento dietético y a tratamiento con ejercicio, ¿verdad? Eso va a ser lo principal porque es lo más importante inicialmente. Bien, es el momento de echarme de trancazos y tomatazos o de expresar, sí, vamos a seguirle, le seguimos, así que espero su juicio. Y yo voy Doctor, dando una por una, les voy a hacer preguntas de lo que les platiqué ahorita aquí para ver si es cierto que estaban atentos. Bueno, doctor, yo, Elizabeth, dígame. muchísimas gracias. Esta información sin duda tan de este lado, del área del IME, yo creo que con mucha seguridad de nuestras compañeras promotoras y promotores de las BDS, ha sido una herramienta totalmente vital para poder brindar y prestar mejores servicios de orientación y sobre todo entender cuál es el comportamiento de la enfermedad y cuáles serían esos puntos precisos que tendremos que reforzar con de repente las personas que llegan. Entonces, hay una pregunta con el tema del inicio de las sesiones. Tenemos una pregunta en el chat de Yadel en la ventanilla de San José. Ella nos dice, nos pregunta, perdón, ¿cuál es la principal diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2?
Sí, es una diferencia fundamental. La diabetes tipo 1 es una diabetes que es la consecuencia de la destrucción total, completa, absoluta de todas las células beta, de todos los islotes del páncreas. Hay una reacción autoinmune, esto es el sistema que produce anticuerpos en nuestro organismo, el sistema inmune, ha creado anticuerpos que destruyen, autodestruyen a las células beta. Entonces, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos que padecen diabetes tipo 1 tienen cero insulina. No tienen alternativa. Tienen que tomar insulina. Entonces, esa es una diferencia bruta. Pero hay dos cosas que quiero decirles con respecto a diabetes tipo 1 para que no la vean tan sombría. Cuando se conoció la diabetes por primera vez, hace muchos años, fue en Egipto, y hasta 1924, la vida promedio de niños y jóvenes con diabetes tipo 1, ¿saben de cuánto era? De 4 a 6 meses. Meses. Era una sentencia de muerte. Y luego no sabían por qué unos que tienen mucho azúcar se morían y otros seguían y seguían, porque estos eran los tipo 2, los que ahora llamamos tipo 2. Y no fue sino hasta que se descubrió la insulina en Canadá y que se pudo aislar de los páncreas de los perros y posteriormente se pudo crear en los laboratorios que se pudo dar a los pacientes con diabetes, inicialmente a todos, ¿verdad? Pero en los diabéticos tipo 1, de un pronóstico de sobrevida de 6 meses, pasaron a un pronóstico de sobrevida normal. 40, 50, 60 años, 70 años. Hay pacientes diabéticos tipo 1 que han vivido hasta los 85 o 90 años. Entonces, eso significó un cambio de los más radicales de la medicina de la historia. Y hace unos 4 o 5 años pasaron 100 años del inicio de la insulina y hubo congresos en todo el mundo. Es una celebración increíble. Bueno, y les voy a contar algo que acaba de suceder hace unos pocos meses en cuanto a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 requiere de inyecciones de insulina y las inyecciones de insulina se pueden dar con jeringas o se pueden dar con bombas de infusión. Hay los que se llaman los infusores de glucosa, la pompa, como le dicen en los puertorriqueños. Y hace unos 2 meses se anunció la creación de una bomba nueva que llevaba 15 años de ser estudiada o desarrollada, que piensa y decide sola cuánta insulina dar para que los enfermos no hagan nada. Es una cosa fuera de serie. Esto va a ser una revolución en el tratamiento de los muchachos con diabetes tipo 1. Se la ponen y lo único que tienen que hacer es decirle a la bomba, ay, ¿sabes qué? Voy a comer, pero ahora sí, esta vez sí me voy a echar una comidota. Y entonces ya le aviso a la bomba y la bomba lo hace sola. Son técnicas de inteligencia artificial que utilizaron y ahora están dando este resultado. Entonces es increíble. Disculpe, doctor, dónde se hizo eso o dónde está esa? Esto lo desarrolló Damiano, que es un médico que trabajaba en un laboratorio de Harvard. Ahora tiene su propia compañía que se llama iLet. Entonces él ya lo tienen con producción industrial y se llama el páncreas biónico.
o Iletina. Y Letina, muchas gracias. Y le puedo dar cuánto cuesta, ¿eh? Ayer estuve en una conferencia, en una mesa redonda, en donde los que producen este aparato nos enseñaron de él, ¿verdad? Y tengo en la mano el costo. Son $3,500 que cuesta la bombita, que es carísimo, ¿verdad? Pero en Estados Unidos hay el Medicare, hay el Medicaid, que permite que haya mucho de corte en ese costo, porque el gobierno paga hasta el 80 o 90%. Esto va a ser un cambio brutal para los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Pero así, increíble. Y va a hacer que los médicos, pues, ni tengamos ya que ver con ellos, ¿no? Casi. ¿Le respondió a su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Sí. Sandy, ¿verdad? Sí. Estuve- ¿Más preguntas? Yo se los juro por mi madre que les voy a preguntar al final de todas estas 4. La sesión número 4 es bien chiquitita, para que me deje una hora de preguntar. Al que no sepa, se le va a sacar de la ventanilla de salud y lo vamos a mandar al calabozo. Ok, doctor, yo tengo una pregunta para que no me ¿Verdad? vaya a sacar Luego. Tengo una pregunta. De hecho, le había hecho la pregunta en el chat sobre esa bombita específicamente que usted está mencionando. Ajá. ¿Se requiere receta médica para adquirirla o se puede comprar Sí. sin receta? No, se requiere receta médica. Eh, Porque si no, tal vez va a haber obviamente un mercado negro, Ujú. pero la receta médica te da, número 1, la ventaja de que la tienes y va a estar resguardada por un seguro médico, ¿ok? Muy seguramente. Esa es la ventaja número 1. Y número 2 es que si en un momento dado hay alguna cosa especial o lo que sea, básicamente tienes la garantía de que hubo una compra en una farmacia. La razón que pregunto esto es porque curiosamente el día de ayer yo tuve una llamada por teléfono a la línea de ventanilla donde una persona estaba haciendo esa pregunta específicamente de algo que yo nunca había escuchado, ¿verdad? De la pompa, de la dichosa pompa. Y ahorita que se está hablando de eso, yo me quedé así, fui a buscar porque hasta tomé unos screenshots y cosas que estuve buscando en el internet a raíz de esa pregunta, porque esta persona básicamente su familiar vive en México y su familiar es el que al que supuestamente le recetaron este tipo de ¿cómo se dice? De cosas, pues para monitorear su insulina. Los Em, sensores de glucosa. Pero esta persona dice, ok, parece ser que es alguien muy cercano y ellos quieren apoyarlo de la manera de mandarlo de Estados Unidos a México. Pero esa era mi pregunta, porque digo, ok, si ella tiene una receta en México que puede recibir ese material, pero no puede suplirlo allá y para ellos era más fácil mandarlo de Estados Unidos a México. Creo que sería algo complicado, ¿verdad? Hacerlo de esa manera. Mire, no hay. Para introducir un medicamento o un equipo médico, básicamente en cualquier otro país fuera de Estados Unidos, el país que lo va a tener, o sea, al que se le va a introducir o al que se le va a mandar, va a tener que recibir ciertas información y llenar papeles y todo esto. O sea, es un proceso burocrático muy grande. Si es de una sola persona y quiere comprarlo y tiene el dinero con que comprarlo, yo lo puedo contactar para que se le hagan las recetas acá y para que lo tenga. Perfecto, eso me parece perfecto porque yo, como eso pasó apenas ayer en la tarde, casi al final de mi jornada, yo Pero el día de hoy, nada más que le advierto. O sea, Ujú. déjeme ponerle los pormenores. Sí, Número 1, muy seguramente, la receta no es tan difícil, es muy fácil. Vamos a suponer que la persona o la familia de la persona tiene suficiente dinero, porque no van a tener seguro acá, muy seguramente. sí.
Entonces van a tener que tener $3,500 para la bomba, nada más para el puro aparatito. Sí, Y de des- hecho ellos saben el precio, ellos saben que el precio es alto, lo único que ellos necesitan es una receta médica para poder adquirirlo bueno, aquí en y California. lo más sencillo es que me contacten. Ok, Yo, entonces, yo- ¿quién me puede dar su información para que lo contacte? uy, yo creo que lo que Su quiero. número de teléfono, No. pues, o algo. A ver, mire, no necesita buscar más, Yadil. Ujú, Es 336 ujú, 416 ujú. 3511. Aquí está. Ahí está. Me dijo 366. No, 336. Oh, 336 3 más 3 son 416. 6. Ok, 416-3511. A ver, llámeme. correcto. Ándale, Ya, ahorita le voy a marcar y nomás no es su márqueme, número. márqueme. Ok, ahorita. Márqueme. Ay, no, ¿cómo cree? Mejor luego, No, luego. no, serio. Serio, márqueme. Quiere comprobar que es fiel, ¿verdad? Sí. Quiero estar seguro, sí, quiero estar seguro, serio. Sí, Así sí. soy. Yo voy a, para yo compartir su contacto y que ellos se conecten con usted para de esa manera poder Como dar el usted, apoyo. como usted quiera. Pero Sí. ahí le estoy marcando para que no se quede con la tentación. Wow, me está diciendo aquí, agente, agente invasivo, extraño, queriendo invadir su teléfono desde San José, California. Bueno, No. no, sí, dígales con todo el gusto, con todo el gusto. Sí, muchísimas Con todo el gracias. gusto Ve del mundo. que ahora compruebo que el quedarnos con dudas no nos sirve de nada, ¿verdad? Porque sí nos ayuda bastante a preguntar, porque mire, ahorita usted nos va a apoyar con eso. Muchas gracias, doctor, se lo Con todo el agradezco. gusto, en lo que pueda yo voy a apoyar, con todo el gusto del mundo. Muchas gracias, doctor. ¿Más preguntas o comentarios? Sí, también Aida Hidalgo tiene levantada la mano. Igual, si alguien más va a hacer alguna pregunta, agradeceríamos pudieran levantar la mano para que en ese orden se vayan expresando. Tiene una mirada muy agresiva, Aida. Wow, puede ver a través de las pantallas, doctor. Claro, doctor, mire, son dos preguntas. Una es referente, en nuestra ventanilla de salud se detecta la glucosa en vez de la A1C. Ajá. Y bueno, yo siempre he tenido la duda de si debemos de, como le decimos aquí, de push para que realmente se detecte mejor la A1C en vez de la glucosa. Sí, pero yo diría que sí. Yo Ujú. diría que sí. El problema es que los instrumentos portátiles para medir A1C no sirven para nada. Ah, ok. Tienen hay una técnica química que se llama el HPLC, Ujú. que se usa para medir la A1C en los laboratorios, y es un aparato muy grande, o sea, de tamaño, y requiere mucho cuidado, requiere mucho control de calidad. No me gustaría mucho que movieran sus esfuerzos en algo que no va a ser válido. Pero si ustedes tienen finger sticks y tienen medidores del finger stick, o sea, de los chiquitos, y encuentran que el paciente o que el sujeto tiene 180, 190, muy seguramente tiene diabetes, pero no hagan ustedes el diagnóstico. Pídanle al enfermo, pídanle al sujeto que se tome una muestra, que un médico le ordene un examen de laboratorio y que, ¿cómo se llama? Para que sea firme el diagnóstico. Ya, una prueba confirmatoria. Sí, Ok, perfecto, definitivo. muy bien. Muchísimas gracias. Esta es una información muy útil. Entonces, la prueba de la glucosa en pruebas rápidas es más confiable. Sí, Esta sí es más válida. Ah, ok, muy bien. Todos lo estamos haciendo muy bien. Entonces, la otra pregunta es referente a no lo es que que sea muy mencionó. válido, no es que sea muy válido, o sea, no puede ser el diagnóstico. Es válido, pero el diagnóstico tiene que confirmarse con el De laboratorio. todos modos. Ok, Sí, perfecto. Gracias. Y la otra pregunta es respecto a lo que mencionó muy al principio sobre cómo se lleva el paciente, el tratamiento del paciente que se acompaña con citas con un nutriólogo. Y mencionó que ustedes, si los pacientes no pueden tener acceso al nutriólogo, que usted tiene un librito
que les da a los pacientes. Va a ver lo que yo les digo en la siguiente sesión. Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias, porque yo creo que ese nos sería muy útil también. Gracias. Ya subió, ahí, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, ¿quién más? Teníamos también Ana María Patiño, Cristina Michel y Norma Caraza. Sí, ya, mi esposa no sé por qué me vieron aquí a decir ya. Doctor, yo sí quisiera preguntarle algo. ¡Otra vez! Regresando a la bombita. Ay, ¿Funciona sola o se le tiene que poner va acompañada de algún medicamento u otra cosa? la bombita tiene que cargarse con insulina. Hay unos cartuchitos que se pone como una, puede decirles así, una botellita que se pone y obviamente tiene que tener un tubito, un catéter que se inserta, hay una agujita que se inserta bajo la piel. Pero una vez hecho eso, el paciente ya no va a hacer nada. Es más, es preferible que no haga nada, porque si no, va a distorsionar cosas. No, una vez que se echó a andar y que empezó a dar insulina, la bomba tiene que recibir el número del sensor de glucosa. O sea, son dos cositas que se usan, ¿ok? Y entonces, una vez que ya lleva varios, 2, 3, 4 días, ya tuvo un semblante entero del azúcar, de los que se suben, los que se baja, todo eso, y sola lo va a hacer. No va a requerir de nadie. ¿Ok? Sale. Doctor, tengo una pregunta. Soy Cristina Mitchell de la Ventanilla de Salud de Dallas. Y tengo una pregunta. ¿Qué opina Uy, a usted? mí me caen mal los de Texas. ¿Por qué somos buenos por aquí? ¿En dónde en Texas está? En Dallas, en Dallas. En Dallas. ¿Y de dónde es usted originalmente? Yo soy de República Dominicana. De República Dominicana. Wow. Sí, le tocó un poco de Caribe aquí. Sí, pero habla el español muy bien. Pues hablamos español allá también, doctor. No, pero hablan, no, se lo digo porque no tiene ningún tipo de acento. Y cuando yo me he topado con gentes de ahí Dominicana, hablan bien el español, pero además hablan muy bien el inglés. Bueno, Me da- sí, me da- pero el me da- acento me da- caribeño me- sí es bien me dan fuerte, me ¿verdad? dan una envidia brutal. Porque además tienen un mar bestial. Unas playas hermosas, Sí, la no, verdad es que sí. increíbles. Y además tienen ahí un diseñador de vestidos de ropa increíble, ¿verdad? ¿Se refiere a Oscar de la Renta? Oscar de la Renta, exactamente. Y el maldito tiene una casa increíble ¿cómo se llama? Increíble. ¿Cómo se llama este lugar? Allá en La Romana. Hijo de Juan de Dios, me da coraje. Yo nada más lo puedo ver de fuera. Sí, ves, sí conoce de por allá. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esto. Una pregunta, ¿qué opina usted de estos medicamentos que son para controlar la diabetes, como los Ozempic, pero que ahora mismo se están usando para bajar de peso? Sí, a mí me fascinan. ¿Sí? Son las incretinas. El Ozempic, la semaglutida, el nuevo, la terzapatida, son medicamentos que se originaron para diabetes tipo 2. Sí. Se dieron cuenta que uno de los efectos fundamentales es que inducen baja de peso. Y entonces dijeron, ¿y si les damos más y más y más y más? Pues entonces hicieron estudios para obesidad sin diabetes. Ok. Y son increíbles. La O sea, terzapatida, no es que no representan ningún tipo de peligro para las personas que consumen este tipo de productos solamente para bajar de peso. no, en lo más mínimo. No. De pelotitas, luego encuentra usted tubitos.
Sí, Luego la captó, luego la captó. No, pero de veras luego, de veras luego. que son realmente increíbles. De hecho, Sí, esa era una pregunta. hay una escasez de estas sincretinas mundial. Precisamente por eso, porque la gente la está ¿Qué te usando parece? para... Ujú. La otra pregunta, doctor, eh, ¿por qué se le llama, o sea, lo he escuchado, lo he leído, pero no me queda 100% claro, ¿por qué se le está llamando a la enfermedad del Alzheimer diabetes tipo 3? Esa es una payasada. Es una payasada y Oh, es pura propaganda. Yo no me metería con eso. Alzheimer's es todavía un misterio brutal. Y el haberlo adjudicado a diabetes eh, o que sea tipo 3 me pareció un error muy grande, muy, muy grande. Alzheimer's es Alzheimer's. Y la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos no tienen Alzheimer. O sea, no hay. Alzheimer hasta ahorita es un misterio. No sabemos por qué hay Alzheimer. Y es una sí, enfermedad muy bueno. seria, muy seria. Es un deterioro cerebral brutal, terrible, terrible, terrible. O sea, sí podríamos tener perfectamente un paciente con Alzheimer que no tenga diabetes para nada, ¿verdad? Bueno, la inmensa mayoría de los pacientes con Alzheimer no tienen diabetes. No Son tienen viejitos, diabetes. son Es viejitos bueno escucharlo de un profesional. ¿Mm? Digo que es bueno escucharlo de la voz de un profesional, de una persona calificada, para Ujú, no creer todo lo que uno anda leyendo. claro. A no ser que fuera Pedro Enrique Ureña. Sí conoce. Pues claro que conozco. ¿Cómo no voy a conocer? Le digo que Dominicana, yo le conozco un montón de cosas. Me tiene impresionada. Porque, a ver, le voy a hacer una pregunta a Guadalupe Elizabeth. ¿Quién era Pedro Enrique Ureña? Ay, doctor. Ay, doctor, la agarré en No la curva. Ay, tienes doctor. aprietos, A doctor. ver, cualquiera de la ventanilla de salud que están ahorita aquí, todo el grupo, ¿quién sabe qué fue el Ateneo en México? Híjole, ahora sí Ya me estoy. los puso a todo en aprietos. Bueno, Guadalupe, usted va a tener que averiguar qué es el Ateneo y qué tiene que ver Pedro Enríquez Ureña con el Ateneo, porque tuvo un papel fundamental este hombre. Este hombre era un genio de la literatura, del idioma, hablaba Educador. 4 a 5. Educador, sí y no, porque era muy drástico. Él, él estuvo en México, en el Ateneo, él dio clases en el antecedente de la UNAM, pues. Y luego se fue a Argentina, y luego se fue a Estados Unidos, en fin, en fin. Hay una mujer que es también de esa familia. Ese va a ser su Ujú. tarea, Guadalupe, esa escritora que vive en Estados Unidos. ¿Quién es? No sabe. Vive en los... Estoy en esta búsqueda, ya me están ayudando también en el equipo, Oh, no. pero no, Bueno, yo hago mi ¿sabe, tarea. sabe qué? Ahora sí ya me tengo que ir porque mi mujer ya me sentenció. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Créame que a todos nos ha servido, no solo de conciencia, sino como de información valiosa, especializada y con alto contenido que segura estoy vamos a implementar como herramienta para las y los mexicanos en el exterior a través de las ventanillas de salud. Muchísimas gracias. Se compartirá la información, la videograbación y será extensivo a todas las compañeras BDS y nos estaremos viendo en el siguiente módulo. Bueno, Ah, dale. falta una pregunta, perdón, falta una pregunta de Norma Caraza. Si nos regala un segundo. Sí. Adelante, Norma. Norma va a ser la causante de mi divorcio, pero en fin. Espero no ser la causante de nada malo, doctor. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, con todo el gusto, dígame. Bueno, gracias, doctor. Bueno, primero le comento que yo, de lo que recuerdo,
el Ateneo era una reunión de migrantes No, no, españoles, de famosos, ¿no? sí, pero no nada más migrantes españoles. Ah, bueno, yo eso es lo que recordaba, por eso la imprecisión. Pero bueno, yo recordaba eso, donde se habían reunido muchos intelectuales, de los Absolutamente. de los cuales muchos eran refugiados españoles. Eso es lo que recuerdo. Ah, Debe haber mucha información más. Pero bueno, esa no tiene nada que ver con mi pregunta y seguramente yo tengo esa información porque seguramente soy la mayor de todos los que estamos escuchando su ponencia bueno, muy bien. interesantísima. Bueno, doctor, quiero saber si hay eh, una conducta de los pacientes con diabetes tipo 2, una Una conducta. conducta un poco irracional con respecto a la enfermedad, una resistencia Mira, a, al tratamiento. Eso es lo que más me interesa. Conozco, este, independientemente de mi formación como fisioterapeuta y de ser hija de médico, yo encuentro que el paciente diabético, es muy resistente al tratamiento por lo general. ah, sí y no. Sí, Ok. porque el paciente diabético se resiste a tener el diagnóstico, como cualquier otra gente a la que le hagan un diagnóstico de algo que no es claro, ¿verdad? O sea, porque no se sienten mal en general cuando se hacen el diagnóstico. O sea, se hace el diagnóstico porque fueron por una cosa, pero salieron con el diagnóstico de diabetes. Y el hecho de que va a ser de por vida, ¿no? Entonces, sí, si hay una rebelión interna, pero también existe en otros padecimientos. Nada más que en la diabetes tipo 2 lo que sucede es que hay muchos pacientes con diabetes tipo 2 y los tratamientos en diabetes tipo 2 son también de por vida y aceptar que una enfermedad está conmigo y nadie me la puede quitar, ni yo, es pesado, es un problema psicológico muy serio. Y más cuando el sistema médico general, el sistema, las estructuras de la provisión del médico, cada vez se hacen más y más y más y más difíciles. Anteriormente los médicos tenían más candidez, más acercamiento, más tiempo para poder platicar con la gente. Actualmente, especialmente aquí en Estados Unidos, el médico tiene que ver pacientes así, en una forma muy organizada y rápida. Eso no, eso ha mermado digamos, el aspecto de relación humana del médico con su paciente. O sea, esas ya son dos razones por las cuales el paciente se puede resistir a tener un diagnóstico. Pues, si apenas me hicieron un pichintito y ya dicen que tengo la diabetes. Necesita haber tiempo de platicar y de darle el panorama, ¿verdad? Razón por la cual hay educadoras en diabetes, ¿verdad? Las educadoras en diabetes se pasan años con el paciente a veces. Por esa razón, precisamente, porque el tiempo dedicado a un agente puede convencer, puede modular, puede estimular, y es otro tipo de respuesta, ¿verdad?
Yo conozco pacientes que dicen, no, ese cáncer que me dijeron, no, hombre, ni yo ni de loco, pues, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y ahí está. Hay un cáncer. Y con estudios, con biopsias y patologías y todo el rollo. Y se resisten al diagnóstico, ¿verdad? No quieren morirse. Nadie quiere morir. Pocos aceptamos la muerte, ¿verdad? Entonces, yo no le digo que no exista, Norma, nada más le digo que sea no quiero decir más humana, sino más realista, ¿verdad? Nosotros aparecemos en la vida de una gente 15 minutos y creemos que con esos 15 minutos se acabó y tuvo que cambiar el paciente. Es muy difícil, es tremendamente difícil ganarle al apetito. Es tremendamente difícil. Y esa es una clave fundamental. O sea, no, estamos expuestos a la contaminación ambiental de alimentos terrible, porque hay... ¿En dónde celebramos? Pues en la casa, en el comedor. O si no, nos vamos a un restaurante. Pero todo es alimento. Todo se reduce a alimento y bebida, ¿no? Ese es el regalo de la sociedad para con nosotros, ¿no? Entonces son consecuencias que hay que aceptar y hay que tratar de modular. O sea, yo le pido que nada más que no lo tome como una parte íntegra de la diabetes. No lo es. Es una parte del ser humano que se revela Gracias. estar enfermo. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. por Pero darme- ahora sí, Norma, van a ser Dígame. van a ser como $500 del abogado. Ni Muchas hablar. gracias, doctor, Gracias. a todas nuestras compañeras que también nos siguen, bueno, que están en transmisión, aquellas que se tuvieron que retirar y a todos los compañeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a nombre del ingeniero Luis Gutiérrez, de la maestra Julieta y de todo el equipo que integramos la Dirección de Salud y Deportes, externamos nuestra gratitud con esta excelente ponencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Espéreme, doctor.